Halloween es una película emblemática del cine de terror. Las andanzas del asesino Michael Myers continúan perturbando a espectadores de todas las generaciones, un suceso que no pierde vigencia. Adentrarse en la historia secreta de Halloween implica empaparse de su creador, John Carpenter. Nacido en 1948, se crió en Bowling Green, Kentucky. Allí se sentía solo, aislado, pero encontró un escape en el cine, más precisamente en las películas de terror y de ciencia ficción. La primera que lo enloqueció fue Llegaron de otro mundo, de 1953, donde unos extraterrestres tomaban forma humana. Esto también le mostró que muchas veces la amenaza podría aparecer en cualquier pueblito estadounidense y adoptar la apariencia más familiar. Carpenter siguió nutriéndose de historias fantásticas y macabras mediante los cómics de la editorial EC, como Cuentos de la Cripta y El Baúl del Horror. Estas historias contenían un marcado perfil moralista, ya que los personajes al final merecían su peor destino. Otra fuente de oscuro placer fueron los cuentos de H.P. Lovecraft, que lo perturbaban con sus climas y su idea de monstruos ancestrales queriendo invadirnos. El joven Carpenter podía compartir sus gustos por el cine y la literatura con Tommy Lee Wallace, un amigo de la infancia que sería fundamental en su carrera. La otra gran pasión de Carpenter era la música. Su padre, un violinista y profesor universitario, había trabajado con figuras como Frank Sinatra y el pequeño John aprendió temprano a tocar instrumentos. Eso le resultó muy útil a la hora de componer sus propias bandas sonoras. También tomó de su padre una cámara de 8 milímetros, por lo que pasó el resto de su niñez filmando cortos repletos de monstruos hechos con lo que tuviera a mano. Cuando terminó la secundaria, estaba decidido a hacer su carrera en el cine. Logró ingresar a la prestigiosa USC, la University of Southern California. Allí aprendió todo sobre el lenguaje cinematográfico y disfrutó de clases a cargo de figuras como Alfred Hitchcock y Orson Welles. Además, conoció a otro de sus fieles colaboradores, Nick Castle. Con él y Tommy Lee Wallace, Carpenter también despuntaría el gusto musical formando la banda The Coupe de Ville. Carpenter nunca se graduó de la USC, pero participó en muchos proyectos estudiantiles. Uno fue The Resurrection of Bronco Billy de 1970, sobre un joven de ciudad que quiere ser un vaquero como los del cine. Carpenter coescribió el guión y se ocupó del montaje y de la música. The Resurrection ganó el Oscar a mejor cortometraje y aunque la estatuilla quedó en manos de su productor, Carpenter se sintió seguro para encarar un proyecto propio. Junto a Dan O'Bannon, otro estudiante de la USC, comenzó dirigiendo el corto The Electric Dutchman, una versión paródica de 2001 La Odisea del Espacio. La duración se expandió y terminó siendo su ópera prima, ahora rebautizada como Dark Star. Estrenada en 1974, tuvo un recorrido limitado, pero sirvió como carta de presentación para Carpenter. Además, pudo insinuar su futuro rasgo estilístico, personajes aislados que deben enfrentar situaciones límites. Dark Star también fue importante en la carrera de O'Bannon. Años después, tomó algunos elementos para escribir el guión de Alien, pero esa es otra historia. Luego de su debut en el largometraje, Carpenter consiguió su segundo film, Asalto al Precinto 13, de 1976. Aquí tenemos un grupo heterogéneo de personas encerradas toda la noche en la comisaría del título ante el ataque de pandilleros implacables. Una relectura de Río Bravo de Howard Hawks, pero en clave de western urbano. En el rodaje, Carpenter conoció a Deborah Hill, quien se desempeñaba como supervisora de script y asistente de edición. A partir de allí iniciaron una alianza profesional y sentimental. En sus dos primeros films, Carpenter había demostrado ser capaz de dirigir películas con bajos presupuestos pero buenas ideas. Este detalle fue apreciado por Irwin Yablans, un distribuidor que quería ser productor. Se acercó al realizador y le propuso hacer un film de terror independiente. Por aquella época, el cine de terror estadounidense estaba en auge gracias a un perfil más realista. Atrás habían quedado las piezas góticas de los estudios Universal y Hammer Films. Desde fines de los 60, Drácula y Frankenstein fueron reemplazados por monstruos que podían mezclarse con nosotros. El horror ya no sucedía en los Cárpatos durante el siglo XIX, sino que le podía ocurrir a cualquier persona a la vuelta de la esquina o en la habitación de al lado. La Noche de los Muertos Vivos, La Última Casa a la Izquierda y La Masacre de Texas habían innovado desde los márgenes, aunque los estudios también hicieron lo propio gracias a El Bebé de Rosemary, El Exorcista y La Profecía. Además, una película de terror era una inversión segura, y Yablans ya lo sabía. Si bien quería entrar en el negocio del cine para hacer westerns, Carpenter aceptó la propuesta de filmar un pequeño film de horror con $300.000. Pero antes de poner manos a la obra, puso algunas condiciones: tener el corte final, componer la banda de sonido y que su nombre apareciera arriba del título, como hacían sus directores favoritos. Pese a que estas condiciones parecían impropias de un cineasta aún poco conocido y nada exitoso, Yablans aceptó. Solo le pidió que no se pasara de presupuesto. Carpenter y Deborah Hill
Hill se sentaron a escribir un guión capaz de ser filmado con poco dinero, aunque no por eso menos poderoso. A los pocos días tuvieron un borrador titulado The Babysitter Murders. La historia estaba inspirada en la cultura de las niñeras, muy habitual en los Estados Unidos. Las adolescentes podían obtener sus primeros ingresos cuidando a hijos de vecinos. Lori, la protagonista, y sus amigas trabajarían como niñeras cuando se les presenta un asesino psicópata que resulta ser algo peor. Esto nos lleva a otra influencia decisiva, el Samhain, la celebración celta que reverencia a las almas ancestrales que quedaron en el limbo y regresan al mundo de los vivos. El director y Hill usaron eso como punto de partida para mostrar un ente maligno que regresa al pueblo donde asesinó a su hermana, dispuesto a retomar la matanza. Carpenter también tuvo influencias cinematográficas. Para empezar, Psicosis de su admirado Hitchcock. Quería hacer un ejercicio de suspenso y tensión con asesinatos que no fueran gráficos, aunque sí impactantes. Además, hubo inspiración del giallo, el subgénero surgido de Italia, en donde asesinos misteriosos cometían crímenes atroces. Mario Bava y Darío Argento se habían consolidado como especialistas en la materia. Carpenter y Hill supieron organizarse para escribir. Hill se apegó a los diálogos de las chicas y logró diferenciarse de las típicas líneas de los adolescentes del cine comercial. También le dio nombre al pueblo donde transcurría la historia, Haddonfield, Illinois, en honor a Haddonfield en Nueva Jersey, donde ella había crecido. Carpenter se centró en los aspectos más macabros, en el mal que impregnaba la trama. Ambos se preocuparon de que tanto las escenas cotidianas como las terroríficas fueran lo más realistas posibles. Y en un momento Carpenter y Hill se preguntaron cómo bautizar al asesino de la historia. Entonces recordaron su experiencia en Asalto al Precinto 13. El film tuvo un penoso desempeño comercial en los Estados Unidos, pero todo cambió cuando un distribuidor les compró la película a los productores y pudo ubicarla en el Festival de Cine de Londres, donde tuvo un gran recibimiento. El éxito se trasladó a la taquilla de Gran Bretaña, pero solo el distribuidor ganó dinero. El nombre de ese astuto distribuidor era Michael Myers. A Yablans le gustó el guión, pero hizo una sugerencia clave: que todo sucediera en Halloween, una festividad que justamente se aproximaba. A Carpenter le fascinó la idea e hizo los cambios correspondientes. Sin embargo, el presupuesto era un tema a definir. Yablans acudió al financista sirio Mustafa Akkad. Al principio no estaba muy convencido, pero Carpenter se reunió con él y le contó la película en detalle. Akkad quedó encantado. Debido al reducido presupuesto, Carpenter no podía darse el lujo de contratar ni actores ni técnicos caros, pero supo dar con gente dispuesta a trabajar en esas condiciones. Por ejemplo, el director de fotografía Dean Candy. Él y Carpenter idearon una puesta en escena contundente, con un calculado uso de sombras y un Steadicam que generaba sensación de acecho. Seleccionar al elenco fue otro desafío. Carpenter ya había trabajado con Nancy Kyes y Charles Cyphers en Asalto al Precinto 13. PJ Soles venía de Carrie, pero encontrar a Lori no fue tan sencillo. Entonces, Deborah Hill encontró a Jamie Lee Curtis, de 19 años. No tenía carrera detrás, pero sí la vulnerabilidad que requería el personaje. A Carpenter le encantó su audición y la contrató. Además, venía con un valor añadido. Era la hija de Tony Curtis y Janet Leigh, la misma Janet Leigh que había interpretado a Marion Crane en Psicosis. El vínculo con Psicosis también venía por el lado de un rol clave, Sam Loomis, el psiquiatra de Michael Myers. El nombre venía del personaje que compuso John Gavin en la película de Hitchcock. Para el psiquiatra, Carpenter buscaba un actor de carácter y conocido. Entonces recordó a los más representativos de Hammer Films, Peter Cushing y Christopher Lee. Ninguno de los dos estuvo interesado, principalmente porque el sueldo les parecía escaso. Años después, Lee se mostró arrepentido. Carpenter buscó a otro actor británico y encontró a Donald Pleasence. Aún sin ser una estrella, había participado en films como El Gran Escape y Viaje Fantástico. Además, supo ser Blofeld, el villano de James Bond en Solo se vive dos veces. A Pleasence le había gustado Asalto en el Precinto 13 y cuando recibió el guión de Halloween no pudo negarse. Participó en 5 jornadas de rodaje por las que ganó $25.000. Eso hizo que el presupuesto final ascendiera a $325.000, aunque Yablans no se quejó. Carpenter también convocó a sus conocidos Wallace y Castle, quienes le dieron la vida a Michael Myers. Wallace, como director de arte, se encargó de crear la máscara. En el guión se la describía con rasgos neutrales, pero consideró una de payaso en sintonía con la versión infantil de Myers. No obstante, Carpenter buscaba algo más simple. Wallace dio en la tecla con la máscara de Capitán Kirk, el personaje de William Shatner en Star Trek. Bastó con pintarla de blanco y darle otros retoques para que luciera aterradora. Castle tuvo el honor de ponerse la máscara durante gran parte del rodaje. Tanto en el guión como en los créditos finales, el asesino figura como The Shape.
la forma. Pero Castle no fue el único en encarnarlo. Wallace lo interpretó en la escena del armario. El doble, Jim Winburn, hizo lo propio en las partes de riesgo. Incluso Debra Hill se sumó para un plano general. Cuando su cara es mostrada muy brevemente, se trata del actor Tony Moran. Carpenter y su equipo tuvieron solo 21 días de rodaje en el sur de California, pero trabajaron muy duro. No hubo ensayos ni dinero para contratar demasiados extras, por lo que muchas escenas lucen vacías. Eso le terminó sumando al clima de desolación buscado por el director, que demostró ser un profesional cada segundo en el set. Una vez completado el rodaje, quedaba la postproducción y el agregado de un factor que le terminó de dar forma a Halloween: la música. Carpenter se acordó de las enseñanzas de su padre cuando lo hacía practicar con el bongó. El resultado es minimalista, estremecedor, un clásico por cuenta propia. Halloween se estrenó el 25 de octubre de 1978. Carpenter y su equipo eran pesimistas. Las reacciones de los primeros pases no habían sido buenas y se auguraba un fracaso. Pero el público llenó los cines y recaudó 47 millones. Hasta 1990 fue la película independiente más taquillera de la historia. El éxito financiero fue apenas una parte del impacto que provocó Halloween. Entre sus méritos figura haber iniciado de manera oficial los slasher films, el subgénero con asesinos enmascarados. Las víctimas suelen ser adolescentes con hormonas en ebullición y quien da la pelea es la chica virginal, luego denominada la Final Girl. El slasher contaba con antecedentes como Bahía de Sangre de Mario Bava, La Masacre de Texas y sobre todo Black Christmas. En esta producción canadiense de 1974, un grupo de chicas son asesinadas en Navidad por un homicida al que no se le ve la cara. Bob Clark, su director, contó una vez que conoció a Carpenter antes de Halloween y que él le había preguntado si haría una continuación de Black Christmas. Clark le dijo que no quería filmar más terror, pero que de hacerlo la hubiera ambientado en Halloween, con el psicópata recién escapado de un manicomio. Pese a las similitudes, Clark nunca pensó que Carpenter le haya robado la idea. Halloween dio pie a 9 secuelas. La más curiosa es Halloween 3, Season of the Witch, ópera prima de Tommy Lee Wallace. Aquí no aparecen ni Michael Myers ni ningún personaje de la saga. De hecho, la historia es sobre una secta que planea dominar el mundo mediante unas máscaras mortíferas. Carpenter fue compositor y productor ejecutivo de ese film, que pretendía iniciar una saga de películas distintas pero ambientadas en Halloween. No funcionó, ya que los fanáticos querían ver a Myers. Halloween no escapó a la moda de las remakes. Rob Zombie se encargó de una nueva versión fiel a su estilo, cruda y sangrienta. Estrenada en 2007, causó la suficiente buena impresión como para que Zombie hiciera una segunda parte aún más extraña. Halloween también catapultó a sus principales responsables. John Carpenter cimentó su estatus de maestro del terror gracias a La Niebla, La Cosa, Christine y En Boca del Miedo, entre otras. Fuera del género, dirigió Fuga de Nueva York y otros grandes exponentes. Dean Candy trabajaría en films como Volver al Futuro y Jurassic Park. Tommy Lee Wallace dirigió la miniserie It, basada en la novela de Stephen King. Ahora sí, pudo usar un monstruo con apariencia de payaso. Jamie Lee Curtis apareció en otros slashers, Prom Night y Terror Train, pero pronto despuntó su talento en distintas clases de films hasta volverse una estrella de Hollywood. Y lejos de abandonar la franquicia, regresó más de una vez. Más que un clásico de terror, Halloween es un clásico a secas, una prueba de que nunca se sabe de dónde puede surgir una gran película, y nos recuerda que el horror es real y está entre nosotros.